Muchas gracias por compartir la pantalla. Gracias por la invitación otro año más. Y nada, pues como cada año quería comentaros un poquito las últimas novedades en el síndrome de Bewey-Wiedemann. Y bueno, os prometo que este año no me voy a meter en la genética, no voy a tocar nada de genética, así que va a ser una presentación un poco menos espesa. Quería tratar 3 puntos en concreto. El primero va a ser sobre los criterios diagnósticos del síndrome. El segundo va a ser sobre el screening de los tumores, que es un tema que ya hemos tratado otras veces, pero bueno, me parece interesante porque hay alguna cosita nueva o por lo menos que ocasiona controversia. Y en tercer lugar, iba a hablar sobre el crecimiento, en concreto, vamos, sobre el crecimiento en el síndrome de Bewey-Wiedemann, basándome en un artículo que ha salido publicado últimamente. Y bueno, para hablar de estos temas me he basado en algo de información que cogí del Congreso de Filadelfia, el que fue en julio de este año, digamos, del año pasado, 2023. Estuvimos Pablo y yo conectados online y la verdad que, bueno, lo puedo decir Pablo también, nos gustó bastante. Es Sí, totalmente. impresionante el equipo que tienen los americanos, dirigido por Jennifer Callis, la gran cantidad de profesionales que se dedican a la clínica, a la investigación, los recursos que tienen, la red que tienen, bueno, es impresionante. La verdad que nos Totalmente. quedamos bastante sorprendidos. Tienen un montón de proyectos de investigación abiertos, bueno, increíble. Entonces, bueno, habló Jennifer Callis de los criterios diagnósticos. Entonces, eso quería hablar en primer lugar. Entonces, si puedes pasar, Pablo. Sí, cuando me vayas diciendo yo voy pasando. Vale, una más y otra. Ahí, perfecto. Bueno, pues a lo largo de los años se han ido publicando varios criterios diagnósticos y el último que utilizábamos era el que se publicó en el Consenso Internacional de 2018, que dividía la clínica en dos grupos. En primer lugar, la clínica cardinal, que era pues, los pacientes que tienen macroglosia, el esofalo, que es el defecto de la pared abdominal, el hipercrecimiento lateralizado, el tumor de Wills bilateral o multifocal, o otras alteraciones en el riñón que se llama nefroblastomatosis, el hiperinsulinismo de más de una semana de duración y algunas alteraciones en la anatomía patológica que se pueden ver con el microscopio, como vamos, aumento de la corteza adrenal, displasia placentaria, bueno, esos serían los criterios cardinales. Si tenemos uno de esos criterios, por cada criterio que tengamos tenemos 2 puntos. Y luego está la clínica sugestiva, que da 1 punto por cada cosa que tengamos, que sería el peso al nacimiento mayor de 2 desviaciones estándar, esa manchita salmón en la frente, el nemus flammeus, aumento del líquido amniótico, polidramnios o la placenta más aumentada, más de lo habitual, fositas o los pliegues en los pabellones auriculares, hipoglucemia neonatal transitoria que dura menos de una semana y tumores, en este caso sería el tumor de Wills unilateral o el neuroblastoma o el radioimmunosarcoma o el hepatoblastoma, entre otros. También entraría dentro de esta clínica sugestiva aumento del tamaño de los riñones o del hígado y la hernia umbilical o la diástasis o separación de los restos abdominales. Entonces, si sumamos los puntos de toda la clínica que tenemos y tenemos 4 o más puntos, con esto podemos decir que tenemos un diagnóstico clínico del síndrome. No haría falta tener el resultado del estudio genético. Es bueno hacerlo, pero no hace falta esperar el resultado para decir que hemos diagnosticado clínicamente el síndrome. Si tenemos 2 o más puntos, sí que necesitamos esperar el resultado de la genética para poder diagnosticarlo. Y con menos de 2 puntos decimos que no tiene criterios que cumplan, que no podemos decir que tiene el síndrome de Bewey-Wiedemann. Bueno, estos son los criterios que utilizamos desde el 2018, pero en el Congreso de Filadelfia, Jennifer Callis nos dijo que si utilizamos estos criterios, tal vez algunos pacientes se queden fuera. Entonces ella hizo otra propuesta. Entonces, ¿puedes pasar, Pablo? Entonces, ella dividía la clínica en 3 grupos, que los llamaba niveles o taller. Entonces, en el taller 1 sería donde está la clínica, que es muy sugestiva. El taller 2 serían los criterios menos específicos. Y en el 3 serían los que apoyan el diagnóstico. Entonces, ¿qué clínica entraría en cada uno? Si puedes pasar. En el taller 1, que serían los signos muy sugestivos, ¿qué tenemos? Pues
como en los criterios anteriores, teníamos la macroglosia, que es compartido con los anteriores, el onfalocele, tumores embrionarios, pero en este caso tenemos el WIMS de manera unilateral o bilateral. En el otro lado, en los otros criterios, en los que eran muy sugestivos, solo entraba el WIMS bilateral. Aquí ya decimos unilateral. También entra el hepatoblastoma, que en los otros criterios solo daba un punto, no estaba en la lista de los más sugestivos. Y otros tumores como el neuroblastoma también. Bueno, también tenemos el hipercrecimiento lateralizado en uno o más segmentos, macrosomía antes del nacimiento o ya postnatal, hipoglucemia por hiperinsulinismo, historia familiar, que esto es nuevo también, de uno o más miembros afectos del Bewey-Wiedemann, citomegalia de la corteza adrenal, que también es compartido con los otros criterios, displasia mesenquimal placentaria y adenomatosis pancreática. O sea que lo nuevo es que incluye tumores como el Wilms unilateral y el hepatoblastoma, que en los otros criterios solo nos daba un punto. Vale, si puedes pasar. Vale, en el taller 2 o los criterios menos específicos tenemos aumento del tamaño de los órganos abdominales, como el hígado, los riñones, alteraciones de los pabellones auriculares, la facies característica, las anomalías renales como malformaciones estructurales o un aumento en depósito de calcio en los riñones o quistes renales, hernia umbilical grande que necesite cirugía y otros tumores, radiomesarcoma, neuroblastoma, vale. Y también entraría la hipoglucemia neonatal transitoria que requiere tratamiento médico. Vale, la siguiente. Y por último están los criterios que apoyan el diagnóstico, que no son tan sugestivos, como la hernia umbilical pero pequeña o simplemente la separación de los músculos del abdomen, aumento del líquido amniótico, un parto prematuro, el nebus simple, hipoglucemia neonatal pero que se resuelve sola, anomalías cardíacas, si se ha utilizado alguna técnica de reproducción asistida, antecedentes de su fertilidad, que esto es nuevo, o casos de gemelos monocigóticos. Vale. Pues nada, yo supongo que estos criterios, que es simplemente ahora una propuesta de los americanos, si hay una nueva reunión para crear un nuevo consenso, supongo que se tendrán en cuenta y a lo mejor se modifican los actuales. Entonces, bueno, ellos decían que para hacer el diagnóstico, igual que hacíamos antes con la puntuación, a partir de 4, menos de 4, menos de 2, aquí tenemos un diagnóstico clínico si tenemos dos criterios número 1, o 1, 1, un 1 y un 2. Y tenemos un diagnóstico molecular si tenemos un taller 1 o un taller 2 más la confirmación genética. Bueno, pues yo creo que son criterios parecidos, pero que cambian un poquito, por ejemplo, lo de los tumores. Entonces, veremos a ver si en el próximo consenso cambia algo. Vale, pues la siguiente. Vale, este era el primer punto, el de los criterios diagnósticos. Y ahora me meto en un tema importante que es el despistaje tumoral, el screening, que esto, como ya había dicho, ya lo habíamos hablado otras veces, sabíamos que había controversia con lo que hacíamos aquí en Europa y lo que hacían los americanos. Y bueno, pues voy a recordarlo un poquito porque me parece importante. Entonces, para introducirlo, recordar, si puedes pasar, Pablo, a la siguiente, que en el síndrome de Bewey-Wiedemann, como todos sabéis, hay un riesgo aumentado de tumores, sobre todo tumores abdominales, como tumor de Wilms y el hepatoblastoma. El riesgo general del síndrome está entre un 5 y un 10% de aparición de tumores, pero ya sabéis que esto depende de la alteración genética que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una hipometilación en IC2, que sabéis que es la alteración genética más frecuente, el riesgo es bajito, sería de un 2,6% según los últimos estudios. Sin embargo, en la hipermetilación IC1, el riesgo es más alto, llega incluso hasta un 28,1%. En medio estaría en la disomía uniparental, que representaría un riesgo del 16%, y el CDKN1C, que sería un 6,9%. Entonces, ¿qué decimos en Europa que es lo que está reflejado en el consenso internacional de 2018? Pues que no tenemos que hacer el screening si el riesgo de aparición de tumores es menor del 5%. ¿Puedes pasar, Pablo? Vale. Entonces, si en Europa hacemos screening solo a partir del 5%, en los casos en los que la alteración genética es un EC2,
que el riesgo era 2,6%, no llegamos a este 5%. Entonces, en estos pacientes no tendríamos que hacer screening. Por eso se recomienda hacer una ecografía abdominal cada 3 meses hasta los 7 años en todas las alteraciones genéticas, excepto en los casos de IC2 aislada, que no tiene ninguna otra alteración. En la disomía uniparental habría que hacerlo, en el IC1 habría que hacerlo, en el CDKN1C habría que hacerlo, pero en el IC2 no. En estos pacientes lo único que tenemos que hacer es controles seriados de forma periódica, y si vemos algún dato en la clínica o algún dato sugestivo que nos indique que tenemos que hacer alguna exploración complementaria más, hacerla, pero si no, no habría que hacerlo. Lógicamente, pues eso, individualizar según el caso. Sin embargo, los americanos dicen que habría que hacer el screening si el riesgo es superior al 1%. Por tanto, habría que hacerlo en todas las alteraciones genéticas del Lewy-Wiedemann. Y os recomiendan hacer una ecografía abdominal y una alfa-fetoproteína en sangre cada 3 meses entre los 0 y los 3,9 años. Después, podríamos hacer una ecografía renal cada 3 meses entre los 4 y los 7 años. Y, por supuesto, una evaluación clínica cada 6 meses. Entonces he encontrado un artículo que han publicado los americanos que me parece bastante interesante, que un poco justifica esta necesidad de hacer ecografía abdominal y alfa-fetoproteína a todos los pacientes, incluidos los de IC2, que es el que vamos a ver ahora mismo. Si puedes pasar, Pablo. Vale, pues este estudio lo publicó el grupo de Calis en abril de 2023. Y ellos hicieron un estudio de varios pacientes con Lewy-Wiedemann que habían tenido hepatoblastoma. Entonces, cogieron 16 casos que habían visto ellos en su consulta, revisaron la literatura y añadieron otros 35 casos, y en total tuvieron 51 casos de pacientes con síndrome de Lewy-Wiedemann y hepatoblastoma. En cuanto a la edad del diagnóstico de estos pacientes, los más pequeñitos, cuando hicieron el diagnóstico antes, fue en el útero. En algunos se hicieron diagnóstico prenatal. Y los más mayores los diagnosticaron con 22 años. La mediana de edad fue alrededor de los 6 meses. Es decir, la mayoría los diagnosticaron alrededor de los 6 meses. También vieron la alteración genética que tenían estos pacientes. Entonces hicieron un estudio en sangre y vieron que el 57%, 20 casos de los 51, tenían en sangre una disomía uniparental. El 26%, 9 pacientes, tenían una hipoventilación en IC2. Curioso, cuando decimos que los IC2 tienen poquito riesgo, pues 9 de los 51 tenían un IC2. Y en 3 pacientes el estudio fue normal y bueno, vieron otras alteraciones diferentes a las habituales en 3 pacientes. Vale. Esto fue el estudio genético en sangre. ¿Y puedes pasar, Pablo? Vale, pero ¿qué hicieron también para completar el estudio? Pues aparte de hacer el estudio genético en sangre, cogieron una muestra de hígado sano y lo analizaron, y cogieron también una muestra de tumor y analizaron la genética en esa muestra. ¿Y qué se encontraron? Pues bueno, pues se encontraron en varios casos que, por ejemplo, en sangre tenían disomía uniparental. El estudio del hígado sano coincidía, tenían también disomía uniparental, y el estudio del hepatoblastoma también tenía esa alteración. Entonces, por ejemplo, en el caso 1 coincidían las 3 muestras, en el caso 2 también coincidían las 3 muestras. Tenemos el caso 8, por ejemplo, que tenía un IC2 en sangre y también lo tenía en el hígado sano y en el hígado con hepatoblastoma. En el 9 pasa lo mismo, pero vamos a fijarnos en el 10. El paciente número 10 tenía en sangre un IC2, pero luego, tanto en el hígado sano como en el hepatoblastoma, tenían una hipoventilación en IC2 y una hipermetilación en IC1. O sea que no coincidían. Wow. Entonces, claro, esto nos deja un poco asombrados. Luego también, por ejemplo, en el caso 13, teníamos en el estudio en sangre que era normal, no habíamos visto nada, pero luego en el hepatoblastoma había un IC2. En el 15 y en el 16, en el sangre era normal, en el hígado sano era un IC1 y en el tumor era una disomía uniparental. O sea que hay casos en los que coincide, pero otros casos en que no. Y a lo mejor pensamos que tenemos un IC2 porque en sangre lo tenemos y luego es otra alteración que realmente tiene más riesgo de tumores. Entonces, claro,
Si puedes pasar a la siguiente. Dado que hay casos que coinciden las 3 muestras, pero otros que no, pues ellos proponen que se debería hacer screening en todos los pacientes, incluidos los que tienen IC2. Tanto los que, digamos, los que tienen un estudio coincidente en las 3 muestras, porque sí que pueden tener un poquito más de riesgo del que pensamos, como eso, los que no, porque puede ser IC2, pero realmente puede tener otra alteración debido al mosaicismo. Entonces, recomiendan hacer screening a todos, sobre todo buscar hepatoblastoma alrededor de los más pequeñitos, alrededor de los 6 meses, por eso recomiendan hacer ecografía abdominal mirando bien el hígado hasta los 3 años, porque se diagnostica sobre todo a los 6 meses. Y bueno, pues me pareció bonito este estudio por eso mismo, porque pone en duda todo lo que habíamos puesto en el protocolo. Entonces, a ver cuándo se reúnan, a ver qué dicen. Y bueno, la siguiente diapositiva, esta es rápida. Quería hablar un poquito de un estudio que están haciendo ahora, que están investigando, que es sobre el tumor de Wilms. Esto para el futuro, vamos, seguramente lo veamos pronto y es bastante interesante porque han visto que cogiendo muestras de sangre y buscando en la sangre trocitos de DNA circulante del tumor, podemos hacer un diagnóstico muy precoz del tumor de Wilms. Incluso podemos distinguir entre 2 tipos de tumor que han visto el subgrupo A y el subgrupo B, diferenciar si uno es más agresivo, otro menos agresivo, uno tiene más riesgo de hacer tumor unilateral, el otro bilateral, uno tiene más riesgo de recurrir, otro no. Y con esto, si hacemos el diagnóstico muy precoz, podemos poner un tratamiento cuanto antes y el pronóstico será mucho mejor. Está en investigación todavía, pero vamos, que si llega a desarrollarse será una cosa muy buena. Vale. Y ya dejando al lado el tema de los criterios diagnósticos y del screening tumoral, me queda el último punto, que es el del crecimiento. Entonces, he encontrado un artículo que ha hecho un grupo coreano que ha creado unas gráficas del crecimiento especiales para el bebé Wiedemann. Entonces, antes de hablar de ello, voy a repasar un poquito algunos términos que utilizamos muchas veces en la consulta de pediatría y que a veces no sabemos muy bien lo que son y pues os lo voy a explicar un poquito. Entonces, normalmente hablamos de las gráficas de crecimiento, que eso sí me imagino que las conocéis todos, que son estas que tengo aquí a la izquierda. Tenemos gráficas de crecimiento especiales para niños, otras especiales para niñas. Hay gráficas diferentes según el tipo de población. Por ejemplo, bueno, no es lo mismo una población asiática, una población europea, entonces, bueno, hay gráficas según para cada población. También hay gráficas especiales para, por ejemplo, para niños prematuros o para niños con síndrome de Down, que sabemos que tienen una talla un poquito más baja de la habitual. Y bueno, pues esto es una gráfica que utilizamos muchas veces en la consulta. Este ejemplo es una gráfica de niños y vemos en la línea roja. Este sería el percentil 50, ¿vale? Por encima de la línea roja, las siguientes líneas serían el percentil 75, el percentil 90 y el percentil 97. Y por debajo de la línea roja sería el percentil 25, el percentil 10 y el percentil 3. Entonces, ¿qué significa si decimos que un niño está en el percentil 50? Pues, por ejemplo, tenemos un niño de 10 años que le medimos y decimos, vale, estás en el percentil 50. Pues eso significa que si cogemos 100 niños de 10 años, 50 serán más altos que este niño y 49 serán más bajitos. Si cogemos un niño de 8 años que está en el percentil 3, pues diremos que 97 niños si cogemos 100 niños de su edad, 97 serán más altos y 3 o 2 serán más bajitos. Eso es lo que significan los percentiles. Me da igual que un niño esté en el percentil 3, que en el 25, que en el 50, que en el 97. Una media puntual no me dice nada. Lo que me importa es la evolución. Si un niño está en el percentil 3, me interesa ver que está más o menos siempre a lo largo de su desarrollo alrededor del percentil 3. Me preocuparía si de repente se estancara o bajara de percentil, ¿vale? Pero más o menos si sigue su carril sería algo normal. Vale. A veces preguntamos a los padres cuál es su talla para calcular la llamada talla genética o talla diana. Esto nos sirve para hacer un pronóstico de talla en el que tenemos en cuenta pues eso, solo la genética. Entonces, vamos a pasar a la siguiente.
¿Cómo calculamos esta talla diana o esta talla genética? Pues hacemos una media con la talla del padre, la talla de la madre. Si es un niño le sumamos 6,5 y si es una niña le restamos 6,5. Aquí he puesto un ejemplo para verlo mejor. Tenemos una niña y le preguntamos al padre y mide 1,72 y la madre mide 1,61. Vale. ¿Cuánto podría llegar a medir esta niña teniendo en cuenta solo los factores genéticos? Bueno, pues hacemos la media, 172 más 161 entre 2, que nos daría unos 166,5. Como es una niña, le restamos 6,5 y tenemos que de media esta niña podría llegar a medir 1,60. 5 centímetros para arriba o 5 centímetros para abajo. O sea que podría estar entre 1,65 y 1,55. Vale, pues vamos a verlo en la gráfica para entenderlo mejor. Vale. Pues en esta gráfica hemos marcado con unas flechas el límite máximo al que podría llegar la niña y el límite mínimo al que podría llegar teniendo en cuenta solo su genética. Vale, dale a la siguiente. Y ahora con los puntitos rojos vamos a ver la evolución de la talla de la niña a lo largo del tiempo. Vemos que va creciendo, llega a la pubertad, al estirón, ¿vale? Y al final de su crecimiento llega al intervalo que habíamos calculado. O sea que, bueno, pues bien, su talla final concuerda con su talla genética que habíamos calculado. Vale, en estos casos no habría que hacer nada más. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Vale, en este caso vemos otra gráfica que hemos marcado los límites al que podría llegar el niño o la niña teniendo en cuenta su talla genética, ¿vale? Podría ser un niño o una niña altos. Vamos a ver cómo van sus puntitos. Vemos que de pequeñito es alto. Llega un momento que va bajando los percentiles, ¿verdad? Se acerca a la pubertad, da un estirón grande y al final llega a su talla genética. Bien, pues también está bien, ha llegado a la talla que esperábamos. Pero ¿qué ha pasado? Cuando ha llegado más o menos a los 9, 10, 11 años, vemos que de repente los percentiles han bajado. De pequeñita era una niña o un niño alto y luego se ha estancado un poquito. Entonces aquí, pues a lo mejor en la consulta vemos esto y nos preocupamos. Si realmente va a seguir, mira, veamos en la gráfica, a los 12 años está en un percentil 50. Si siguiera por el percentil 50, no llegaría a su talla genética. Entonces, para afinar un poquito el pronóstico, lo que haríamos en este caso es pedirle una edad ósea, una radiografía de la muñeca izquierda. En esa radiografía vamos a ver la edad del hueso, que puede coincidir o no con la edad cronológica. Por ejemplo, si le hacemos a un niño o una niña una radiografía con 10 años, pues normalmente su hueso coincide con su edad, pues tendrá alrededor de 10 años su hueso, un año para abajo, un año para arriba. Pero en este caso seguramente con 10 años veríamos que su hueso tendría 8 años. ¿Qué significa eso? Pues significa que su hueso va a tener más tiempo para crecer, que seguramente este niño o niña dé el estirón más tarde que sus compañeros y al final en vez de terminar el crecimiento con 16 años lo termine con 18. Pero no significa que no vaya a crecer, simplemente que va a crecer un poquito más tarde. Vale, vamos a ver la siguiente gráfica. Vale, aquí va creciendo, de repente baja los percentiles, da un estirón en la pubertad pequeñito, ups, ¿y qué pasa? Que no llega a la talla genética. Y aquí seguramente le habríamos hecho una edad ósea para ver cómo su hueso, y su hueso nos indicaría que no está retrasado, que tiene una edad acorde con la edad cronológica y que no va a dar un estirón muy grande y se ha quedado más bajito. Aquí tendríamos que haber hecho algún estudio más de crecimiento para ver qué había pasado, por qué no había llegado a esos percentiles altos, que es lo que le tocaría por la genética. Vale, pues una vez visto esto, si tenéis alguna duda, que no sé si voy muy rápido, podéis parar y preguntar. Bueno, pues visto esto sobre el crecimiento, vamos a ver qué pasa en el Baby-Wiedemann. Bueno, pues en este síndrome sabemos que son niños que al nacer tienen un peso y una talla elevados y que durante los primeros días van a tener un hipercrecimiento. Son niños que siempre los vamos a ver en la gráfica en los percentiles altos. Si les hacemos una radiografía de muñeca para ver la del hueso, normalmente el hueso está adelantado.
No pasa como en la gráfica que hemos visto antes, que a lo mejor con una edad cronológica de 10 tiene un hueso de 8. Pues normalmente en estos niños pasa al contrario, que a lo mejor con 10 años de edad cronológica tienen un hueso de 12. Y en cuanto a la talla final, pues hay un poquito de controversia. Hay investigadores que dicen que la talla final siempre va a ser alta y otros que dicen que la talla final suele coincidir con la talla genética, aunque esté en el rango un poquito más alto. Entonces, bueno, pues hay algo de controversia todavía. Entonces, el artículo que he encontrado de un grupo coreano, que vamos a ver en la siguiente gráfica, pues han estudiado en total 51 niños a lo largo de varios años, a lo largo de una media de 4 años y medio, han ido cogiendo varios datos para hacer gráficas de crecimiento. Entonces han medido el peso, la talla, el perímetro cefálico. En cuanto a las alteraciones genéticas, pues más o menos el reparto es como el que conocemos, lo más frecuente es en la IC2, después viene la disomía uniparental y posteriormente pues, IC1 y CDKN11. Entonces, con todos estos datos que recogieron a lo largo de varios años, han hecho unas gráficas. Pasa a la siguiente. ¿Qué son estas? Aquí tenemos gráficas para niños, gráficas para niñas, de talla y aquí igual con el peso, gráficas para niños y gráficas para niñas de peso. Los puntitos son todas las mediciones que han ido tomando a lo largo del tiempo y vemos efectivamente que la mayoría de los puntitos están en los percentiles altos y se mantienen los percentiles altos a lo largo del tiempo. Quizá en los primeros años están todavía más altos y luego a lo mejor con el tiempo se van normalizando un poquito. Entonces estas fueron las conclusiones a las que llegaron. Pasa, Pablo. Entonces vieron efectivamente que los niños, si los comparamos con la población general, son más altos en todas las edades, tienen más peso, sobre todo por debajo de los 10 años en comparación con la población general, y tienen también un mayor perímetro cefálico, sobre todo por debajo de los 12 años. Pero eso, sobre todo en los primeros años de vida. Lo mismo con las mujeres. Tienen mayor talla y mayor peso que la población general, mayor talla sobre todo por debajo de los 7 años y mayor peso sobre todo por debajo de los 4 años y medio, pero sobre todo hasta los 3. Y el perímetro cefálico lo mismo, en los primeros años un poquito más alto que la población general. Vale. Vieron también la edad ósea, hicieron radiografías en estos pacientes y sí que vieron que era mayor de lo habitual, que estaba un poquito adelantada con respecto a la edad cronológica. Pero sin embargo, haciendo el pronóstico de talla, vieron que iban a medir más o menos lo que habían calculado teniendo en cuenta la talla del padre y la talla de la madre. Porque al final, como la edad del hueso estaba adelantada, significa que aunque son altos, pero el hueso va a parar de crecer antes que otros niños. Entonces, en una talla alta, pero tampoco se salía mucho de lo pronosticado. Entonces, bueno, es verdad que habían hecho mediciones, sobre todo en edades medias. Pocos habían llegado hasta la pubertad y poquísimos habían llegado a terminar el crecimiento. Entonces, todavía se necesitan más estudios con más pacientes y sobre todo con pacientes adultos para ver realmente a qué talla van a llegar pues, estos niños y niñas con síndrome de Wiedemann. Yo creo que todavía tenemos pendiente que se publique el estudio con adultos en el español. Todavía yo no he encontrado nada. Yo creo que se estaba haciendo, pero todavía no hay nada. Y bueno, pues a ver, veremos con el tiempo qué datos obtenemos. Y esto era lo que os quería contar. No sé si he ido muy rápido, si